Si alguna vez has sentido que las puertas de la prosperidad se te cierran, que el dinero parece no llegar y que algo invisible te está frenando, este video es para ti. Y es que no solo es una sensación, es una realidad que muchos enfrentamos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una manera sencilla, casi mágica, de desbloquear esa energía estancada y atraer la abundancia que tanto anhelas? Lo mejor de todo es que puedes hacerlo con algo que todos tenemos en casa, algo tan sencillo como la sal. Así es, con sal puedes activar la prosperidad y cambiar tu vida. Si esta es la primera vez que ves un video como este, suscríbete para seguir aprendiendo sobre estos poderosos métodos que pueden transformar tu vida y tu hogar. Hoy quiero compartir contigo un secreto ancestral que ha sido transmitido por generaciones. Un código de sabiduría que tiene el poder de cambiar tu relación con el dinero, con la abundancia y sobre todo, con la energía de tu hogar. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en un ciclo de escasez, donde cada vez que parece que algo bueno está por llegar, todo se desvanece en el último momento? Yo también lo he vivido. Y es un sentimiento agotador, como si algo invisible estuviera bloqueando todas las oportunidades. Pero hoy te traigo una respuesta poderosa. En este video, vamos a explorar cómo colocar sal en 7 lugares clave de tu hogar para activar la prosperidad en tu vida. No solo se trata de un ritual, es un cambio profundo de energía. Vamos a comenzar con el primero de esos lugares, la entrada principal de tu casa. La entrada principal de tu hogar no es solo un umbral físico, es también un portal energético. Todo lo que entra y sale de tu casa pasa por ahí. Cada pensamiento, cada emoción, cada energía de las personas que cruzan esa puerta afecta el espacio que compartes. Ahora bien, ¿alguna vez has sentido que la energía que entra a tu casa no es la mejor? O que simplemente, todo lo que llega parece no tener un buen destino. Si has sentido que las oportunidades se desvanecen o que el dinero no fluye con la misma facilidad, es posible que el problema resida en la energía que está bloqueada en este punto crucial de tu hogar. Imagina que tu casa es como un organismo vivo, un reflejo de lo que está pasando dentro de ti. Si la entrada principal está saturada de energía densa, es como si estuviera creando una barrera, una puerta cerrada para la prosperidad. Cada vez que alguien cruza ese umbral, esa energía negativa se acumula y las oportunidades no tienen el espacio para entrar. La sal, en cambio, es un poderoso limpiador. La sal actúa como un imán que atrae las energías densas, las malas vibras, y las neutraliza. Si colocas un frasco de sal en la entrada principal de tu casa, estarás creando un filtro energético que purifica todo lo que entra y sale. Y lo mejor de todo, este es solo el principio. Tal vez te preguntes, ¿por qué la entrada principal? Bueno, porque la energía de tu hogar no se limita a lo físico, se expande por todos los rincones. Y la entrada es el primer contacto con todo lo que el exterior trae. Si allí hay una acumulación de negatividad, es imposible que algo positivo pueda penetrar. Entonces, colocar la sal en este punto es como abrir una puerta hacia la prosperidad. Es como decirle al universo que estás listo para recibir lo bueno y que todo lo que pase por ahí debe ser positivo. Ahora, imagina que colocas un frasco de vidrio transparente en la entrada principal. Lo llenas hasta la mitad con sal gruesa, sin procesar, tal como la tierra la produce. La sal pura, sin alteraciones, tiene una energía increíblemente poderosa. Mientras lo haces, respiras profundamente y visualizas que con cada grano de sal que cae, estás limpiando cualquier energía densa, cualquier bloqueo, y abriendo el espacio para que la prosperidad fluya libremente. No pienses en lo que no quieres. Piensa en lo que sí deseas: abundancia, paz, oportunidades. Siente en tu pecho esa certeza de que lo bueno está por llegar. Este sencillo ritual tiene un poder increíble cuando lo haces con la intención correcta. Lo mejor de todo es que no necesitas palabras, no necesitas un lenguaje secreto, solo necesitas creer que este simple acto puede cambiar algo grande en tu vida. La sal no entiende palabras, pero sí entiende energía. Y cuando la colocas con la intención clara de limpiar, de abrir, de recibir, comienzas a activar una energía completamente nueva en tu hogar. Es posible que al principio no veas resultados inmediatos, pero créeme, algo está cambiando. En el fondo, todo está comenzando a alinearse. Imagina lo que ocurrirá cuando esta simple acción empiece a atraer todo lo bueno hacia ti, desde el dinero hasta nuevas oportunidades, incluso relaciones más armoniosas y llenas de paz. Pero este es solo el primer paso.
No te preocupes, lo que sigue es aún más poderoso. Si alguna vez has sentido que las puertas no se abren, que las oportunidades se desvanecen en el último momento, y te has quedado atrapado en un ciclo de escasez, este ritual puede ser el cambio que estabas esperando. Ya no tienes que seguir luchando contra lo que parece un destino sellado. La energía de tu hogar tiene el poder de transformarse, y todo comienza con un simple frasco de sal en la entrada de tu casa. Si te has sentido alguna vez bloqueado, ¿por qué no intentarlo? Coloca la sal en la entrada principal y deja que la magia empiece a ocurrir. Si este video resuena contigo, si alguna vez has experimentado lo que menciono aquí, comenta abajo. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Sientes que hay algo bloqueando la prosperidad en tu vida? Cuéntame en los comentarios. Estaré leyendo todas tus experiencias y respuestas, y me encantaría saber cómo te sientes después de intentar este ritual. Después de colocar el frasco de sal en la entrada principal, pensé que había hecho todo lo que podía, pero algo seguía sintiéndose raro en mi hogar. Había una sensación de opresión, como si las paredes estuvieran cargadas de algo que no podía identificar. No estaba seguro de qué era, pero lo sentía. Esas pequeñas tensiones que aparecen en las conversaciones, la incomodidad de los momentos tranquilos, incluso la pesadez del aire me hacían preguntarme si estaba haciendo lo correcto. Había algo que aún no estaba bien. Fue entonces cuando recordé algo que el rabino me había dicho cuando me enseñó el ritual. Busca los rincones olvidados, esos lugares donde nunca entra la luz. De alguna manera, sabía que me refería a esos puntos oscuros de la casa, esos rincones a los que nunca prestamos atención, donde el polvo se acumula y donde el aire se siente estancado. Al principio, pensé que todo esto de la sal era suficiente, pero la verdad es que en los rincones oscuros de nuestras vidas también se esconden esas cargas invisibles que nos frenan. Recordé una historia que me contó un amigo. Él me había hablado de su casa, una vieja casa en las afueras de la ciudad, donde había vivido con su familia durante años. Una casa grande, pero siempre con esa sensación de que algo no estaba bien. A pesar de que el dinero llegaba a su vida, las oportunidades se sentían limitadas. No era pobreza, pero era como si estuviera atrapado en un ciclo de incomodidad, como si las puertas estuvieran cerradas, incluso cuando no lo estaban. Vivía en ese lugar, pero no sentía que estuviera en casa. Lo más extraño de todo era que, por más que reorganizara los muebles, cambiara la decoración o se deshiciera de objetos viejos, esa sensación persistía. Como si todo lo que intentaba no lograra cambiar lo esencial, lo profundo. Fue entonces cuando un día, después de un largo día de trabajo, su hija pequeña se acercó a él con una mirada preocupada. «Papá, ¿por qué siempre hace frío en el rincón de la sala?», le preguntó. Ese rincón oscuro, ese rincón que siempre estaba olvidado, donde nunca entraba luz. De alguna manera, ese rincón parecía estar cargado de algo invisible, una energía que no podían identificar, pero que todos sentían. Fue esa conversación la que le hizo pensar que algo tenía que cambiar, algo más allá de los muebles y la pintura. Decidió hacer lo que el rabino le había sugerido. Puso un frasco de sal en ese rincón oscuro, detrás del sillón donde nadie se sentaba. No le dijo a nadie lo que estaba haciendo. Lo hizo en silencio, confiando en el proceso, sin esperar resultados inmediatos. Al principio, nada cambió. La casa seguía siendo la misma, aunque algo en el aire parecía diferente. No fue hasta unos días después cuando comenzó a notar un pequeño cambio. El frío del rincón empezó a desaparecer. Esa sensación de incomodidad en el ambiente comenzó a disiparse lentamente. Las discusiones familiares se hicieron menos frecuentes. La tensión comenzó a relajarse. Incluso su hija, que había preguntado sobre el frío, comenzó a sentir que algo había cambiado. La casa, en su totalidad, comenzó a sentirse más ligera, más viva. Recuerdo cómo me sentí al escuchar esa historia, porque yo vivía una experiencia muy similar. Había algo en mi casa que no estaba bien, pero no podía identificarlo. Las cosas no parecían fluir, y las oportunidades no llegaban como esperaba. No se trataba solo de dinero, era algo más profundo, algo que me afectaba en lo emocional. Las discusiones con mi pareja parecían más frecuentes, aunque no teníamos razones claras para pelearnos. Los pequeños conflictos se volvían más intensos. La ansiedad, aunque no me dejaba exhausto físicamente, me agotaba emocionalmente. Entonces decidí, como mi amigo, poner el frasco de sal en uno de esos rincones oscuros de mi casa. No me importaba si no había luz en ese lugar,
Sabía que lo importante era lo que no se veía, lo que se acumulaba en el aire, lo que se sentía pero no se podía tocar. Elegí un rincón en mi sala, detrás del mueble que nunca movíamos, un lugar olvidado que solo se usaba para guardar cosas que ya no necesitábamos. Puse el frasco allí y lo dejé en silencio, sin expectativas. No esperaba que sucediera nada al instante. Sin embargo, cuando volví a pasar por allí un par de días después, empecé a sentir que algo se había transformado. El aire en ese rincón ya no se sentía pesado, ya no se sentía como si algo estuviera atrapado allí. Era como si el lugar hubiera comenzado a respirar, a liberar todo lo que había estado guardado. No fue un cambio inmediato, pero fue el comienzo. Lo que antes parecía imposible de resolver, empezó a desbloquearse. La energía de la casa comenzó a sentirse diferente, más fluida, más abierta. La tensión que solía acumularse en los rincones oscuros de la casa, en esos lugares donde la luz no llegaba, comenzó a disiparse. De alguna manera, ese pequeño cambio me hizo sentir que las cosas comenzaban a alinearse, que la energía que antes estaba bloqueada ahora fluía de manera natural. Eso es lo que realmente ocurre en los rincones oscuros de nuestras vidas, ¿verdad? No solo en las casas, sino también en nuestras emociones. Hay algo que se guarda en esos rincones que no queremos mirar, que no queremos confrontar. Todos tenemos algo que guardamos en el fondo, algo que preferimos no enfrentar. Pero cuando finalmente decidimos mirarlo, cuando lo sacamos a la luz y lo dejamos ir, es como si todo en nuestra vida comenzara a desbloquearse. Los pequeños cambios que antes parecían imposibles, ahora se vuelven realidad. Es curioso cómo los rincones oscuros de nuestra casa pueden reflejar esos mismos lugares oscuros dentro de nosotros. Quizá tengas recuerdos guardados en tu mente, emociones no procesadas que, aunque no las veas, afectan tu bienestar. Cuando nos enfrentamos a ellos, cuando limpiamos esos rincones, comenzamos a abrir espacio para nuevas posibilidades, para la paz, para la prosperidad. Colocar el frasco de sal en esos lugares olvidados de tu hogar no solo es una acción física, es un acto simbólico de limpiar lo que está bloqueado. No solo en el entorno, sino también dentro de ti. Como mi amigo descubrió, y como yo experimenté, los resultados no siempre son inmediatos, pero con el tiempo empiezas a sentir la diferencia. La sensación de ligereza, la paz que empieza a entrar en cada rincón, esa es la verdadera magia de este ritual. Después de colocar el frasco en el rincón oscuro, sentí que algo comenzaba a cambiar en mi hogar, pero no era suficiente. La tensión seguía presente. Era como si todo estuviera en su lugar, pero aún algo estaba obstruido. Pensé que había hecho todo correctamente, que había limpiado los puntos más evidentes, pero algo seguía sin encajar. Había algo que se escapaba, algo que no lograba identificar. Fue entonces cuando me di cuenta de que, en realidad, uno de los lugares más cruciales en mi hogar estaba sin tocar, cerca de un punto de tránsito, en un espacio donde las personas, las emociones, las energías cruzan constantemente. Lo que parecía un lugar trivial, como una esquina junto a la puerta o un pasillo, en realidad estaba recibiendo constantemente la energía de todo lo que entraba y salía de la casa. En este tercer espacio, las interacciones ocurren constantemente, pero también se acumulan las energías externas, las tensiones de los demás, las preocupaciones que no nos pertenecen. Si algo está bloqueado en este punto, puede hacer que el flujo de energía en todo tu hogar se estanque. Y yo no había prestado atención a eso. Recuerdo que en una ocasión, un amigo me contó que en su vida siempre sentía que todo lo bueno llegaba solo a un punto, pero nunca llegaba a concretarse. De hecho, las oportunidades siempre se desvanecían antes de que pudieran ser aprovechadas. Había cambiado de trabajo varias veces, pero el dinero siempre parecía evaporarse de sus manos. Y, aunque lo intentaba una y otra vez, nada lograba despegar. El problema, le dije, podría estar en algo mucho más simple de lo que imaginaba, un punto de tránsito bloqueado en su casa. Un lugar de paso por donde la energía, el dinero y las oportunidades simplemente no pasaban. Él no entendía lo que quería decir. Pensaba que solo era una superstición o un truco de la mente. Y, sin embargo, un día decidió intentar lo que le sugerí. Colocó el frasco de sal en el pasillo, justo en el lugar por donde todos pasaban, cerca de la puerta que daba al patio, donde la luz entraba al hogar, pero donde también se acumulaban las energías externas. En cuanto lo hizo, no sintió nada en el momento.
Pero en los días siguientes, algo extraño comenzó a suceder. Las conversaciones en su casa se hicieron más amables, la atmósfera más ligera. Al principio, pensó que era casualidad. Pero pronto, algo más se hizo evidente. Las oportunidades que antes se desvanecían empezaron a concretarse. Un proyecto que había quedado en el olvido fue reactivado y, sorprendentemente, le ofrecieron una mayor remuneración de lo que había pedido inicialmente. No fue un milagro, pero era como si la energía de la casa se hubiera reorganizado, limpiado, y ahora las cosas fluían con mayor facilidad. Su experiencia me hizo pensar más profundamente sobre lo que yo mismo estaba viviendo. ¿Era posible que algo tan simple como un punto de tránsito bloqueado pudiera estar influyendo tanto en mi vida? ¿Por qué, si todo parecía estar en su lugar, seguía sintiendo que las puertas se cerraban cuando más lo necesitaba? Quizá no solo era la energía de la casa lo que necesitaba ser ajustada. Quizá se trataba de algo más profundo, algo invisible, que necesitaba ser limpiado de la misma manera. Las oportunidades seguían cerrándose para mí de una manera que ya no podía ignorar. Sentía como si estuviera atrapado en una rueda de hámster, corriendo y corriendo sin avanzar. Cada vez que pensaba que estaba cerca de un avance, algo ocurría y todo se desvanecía. Parecía que lo bueno siempre se alejaba justo cuando estaba al alcance de mi mano. Y cuando empecé a ver lo que estaba ocurriendo en mi vida, empecé a sentir un miedo profundo, el miedo de que las oportunidades ya no llegaran, el miedo de que ya nada pudiera cambiar. ¿Te has sentido alguna vez bloqueado de esta manera? Sientes que las puertas no se abren, no importa cuánto lo intentes. Ese es el sentimiento que comenzaba a crecer en mí. Y no solo era una sensación emocional, era como si todo a mi alrededor estuviera conspirando en mi contra. Los días parecían estancados, las conversaciones con mi pareja cada vez más tensas, y todo lo que tocaba parecía desmoronarse, como si estuviera atrapado en un ciclo del que no podía salir. Como si la energía de la casa estuviera reflejando lo que ocurría en mi interior, la falta de flujo, el estancamiento, la acumulación de tensiones y emociones no resueltas. La vida misma parecía atrapada en un punto de tránsito. Decidí, entonces, actuar de nuevo. Volví a revisar los espacios clave de la casa, buscando el siguiente lugar donde colocar el frasco de sal. Y fue cuando me di cuenta de lo que faltaba, el pasillo, ese pequeño espacio por donde todos pasamos, pero que había sido dejado fuera de toda mi atención. Esa zona por donde la energía se mueve constantemente y donde, si hay un bloqueo, todo se ve afectado. Es curioso cómo muchas veces pasamos por alto estos detalles, pensando que no hacen diferencia. Pero, ¿y si fuera precisamente ahí donde todo comienza a detenerse? Recuerdo la conversación con una amiga que estaba pasando por algo similar. Ella había llegado a un punto en el que sentía que su vida no avanzaba. Lo que parecía estar bien siempre se caía a último momento. Su casa, aunque no tenía deudas o grandes problemas materiales, estaba llena de energía pesada. Después de hablar con un experto en energías, le recomendaron que limpiara el punto de tránsito principal de su casa. Y lo hizo. Colocó el frasco de sal en un lugar específico de la entrada a su sala de estar, justo donde todos se reunían. Algo tan simple cambió completamente la energía de su hogar. No fue mágico, pero lo que sucedió fue que las oportunidades comenzaron a fluir. La clave era que estaba despejando ese espacio vital donde la energía circula. Y aunque al principio pensó que era solo un experimento, pronto notó que, de alguna manera, la vida comenzó a abrirse. Esta historia, al igual que la mía, refleja un patrón que veo con frecuencia. Todos los intentos por avanzar, por cambiar algo en nuestras vidas, pueden ser frenados por un pequeño detalle que no nos damos cuenta. Y ese detalle, ese punto de tránsito, es el que, al estar bloqueado, puede hacer que todo lo demás se quede estancado. Cuando no se le presta atención, es como si el universo mismo estuviera diciendo: no puedes avanzar si no limpias este punto primero. La energía tiene que fluir, y si ese espacio está bloqueado, lo demás simplemente no tendrá espacio para entrar. Al colocar el frasco en el pasillo, al hacerlo con conciencia y en silencio, entendí algo profundamente. Cuando la energía fluye libremente, todo lo demás en tu vida comienza a abrirse, incluso las oportunidades que parecían perdidas. Sin ese ajuste, sin esa limpieza, las puertas permanecen cerradas. ¿Estás listo para abrir las tuyas? Cuando empecé a poner atención a todos los lugares que, aunque parecían insignificantes, estaban bloqueando el flujo de energía en mi hogar,
me di cuenta de que había algo más que debía revisar. A veces, lo que más necesitamos está justo frente a nosotros, pero no lo vemos hasta que comenzamos a buscar con una nueva perspectiva. Y así fue como encontré otro lugar clave que nunca había considerado. El cuarto lugar es debajo de las escaleras. ¿Alguna vez has notado cómo, en muchas casas, el espacio bajo las escaleras parece vacío o desordenado? A menudo lo usamos como un simple lugar de almacenamiento, un rincón donde guardamos cosas que no tenemos espacio para poner en otro lugar. Pero, ¿y si te dijera que esa pequeña área podría ser una de las principales causas de por qué las oportunidades no fluyen en tu vida? ¿Por qué la abundancia no llega con la facilidad que esperas? La energía estancada, las emociones no resueltas, todo eso puede acumularse precisamente ahí, en ese espacio tan aparentemente simple. Recuerdo haber hablado con una amiga que vivía en una casa antigua. Cada vez que pasaba por el pasillo hacia la sala, algo extraño sucedía. Sentía una pesada tensión en el aire, pero nunca pudo identificar de dónde venía. Sus intentos de cambiar su situación financiera y emocional eran en vano, como si siempre hubiera algo bloqueando su camino. A pesar de que las puertas del éxito parecían estar abiertas, las oportunidades nunca llegaban. Estaba cansada de intentar, pero no podía entender por qué las cosas no mejoraban. Alguien le sugirió que mirara debajo de las escaleras, como una posible fuente de esa energía estancada, y aunque no lo creía, decidió intentarlo. Un día, decidió poner un frasco de sal debajo de las escaleras. No fue fácil. Esa parte de la casa siempre se había utilizado para guardar trastos viejos, objetos que ya no necesitaban, y su sensación de desorden estaba profundamente conectada con las energías bloqueadas de su vida. Pero lo hizo, y al principio, nada parecía diferente. Sin embargo, después de unos días, comenzó a notar algo raro. La pesadez en el ambiente se disipó lentamente. Las discusiones en casa se hicieron menos frecuentes. Y lo más importante, las oportunidades comenzaron a llegar de manera inesperada. Al poco tiempo, su situación económica dio un giro positivo. Un amigo que le debía dinero por años, con quien había perdido toda esperanza, se presentó para pagarle la deuda. Su trabajo también comenzó a fluir con mayor facilidad y empezó a recibir nuevas ofertas que antes parecían fuera de su alcance. Todo esto comenzó a suceder solo después de limpiar ese pequeño rincón debajo de las escaleras. Esas historias no son coincidencias. A veces los bloqueos en nuestra vida no se deben a un solo factor, sino a una acumulación de pequeñas energías que se van sumando sin que nos demos cuenta. Lo que ocurre debajo de las escaleras no es solo una cuestión de espacio físico. Es un lugar en donde las energías tienden a estancarse. Quizá no lo notes de inmediato, pero si tu vida se siente detenida, si las oportunidades parecen escapar justo antes de que las agarres, ese espacio podría ser el origen del problema. Decidí seguir el mismo consejo que le di a mi amiga. Miré debajo de mis propias escaleras y lo que vi me sorprendió. Era un espacio pequeño y oscuro, lleno de cajas que no había tocado en años. A pesar de que no pensaba que eso tuviera algún impacto en mi vida, algo dentro de mí me dijo que era allí donde debía colocar el frasco de sal. Limpié el lugar lo mejor que pude, moví las cajas viejas y dejé el frasco de vidrio lleno de sal gruesa en el centro. Pensé en lo que representaba esa acción. Estaba eliminando algo viejo, algo que ya no tenía utilidad, y creando espacio para lo nuevo. Lo hice con la intención de liberar esa energía atrapada, de despejar ese lugar y permitir que la energía pudiera fluir libremente por todo mi hogar. El cambio no fue inmediato, pero como mi amiga, comencé a sentir que algo estaba sucediendo. Era como si una capa invisible de presión que se había acumulado en mi vida, en mi hogar, comenzara a desvanecerse. No fue una transformación radical de un día para otro, pero poco a poco, sentí que las oportunidades comenzaban a llegar. Al principio, pequeñas señales de cambio. Un proyecto que había quedado estancado meses atrás, volvió a tomar fuerza. Un contacto que había perdido de vista hace tiempo, se acercó para ofrecerme una nueva oportunidad. Era como si mi vida comenzara a reorganizarse, de forma sutil pero efectiva. Lo interesante de este proceso es que no se trata solo de un cambio en el entorno físico, sino de un desbloqueo energético. Ese espacio, que antes se había convertido en un lugar de acumulación, pasó a ser un área donde la energía podía circular nuevamente. Al limpiar ese espacio, también limpié mi mente, mi corazón y mi vida. Las oportunidades ya no parecían tan esquivas. Las puertas empezaron a abrirse de nuevo.
y la prosperidad, que antes parecía distante, comenzó a acercarse lentamente. Lo que me hizo pensar en todo esto fue la reflexión de una amiga que pasó por lo mismo. Ella me contaba que durante años había vivido con la sensación de que algo estaba mal, pero nunca podía ponerle un dedo encima. Un día, decidió poner un frasco de sal debajo de las escaleras, y el cambio que experimentó fue asombroso. La sal no solo purificó el lugar, sino que liberó un flujo de energía positiva que, de alguna manera, llegó a su vida. Es curioso cómo, al abordar estos pequeños detalles que parecen insignificantes, de repente el universo comienza a alinear las piezas que antes parecían desconectadas. La lección es clara. Debajo de las escaleras, en esos espacios olvidados, se acumulan las energías más densas, y al limpiarlas, no solo transformas tu hogar, sino que transformas tu vida. Pero lo que sigue es aún más importante. Los cambios que comienzan en estos pequeños espacios no solo afectan el ambiente, afectan tu capacidad de recibir, de abrirte a lo nuevo. Y en este proceso, lo que de verdad cambia es tu energía interna, esa energía que te permite crear una vida de prosperidad. El quinto lugar es, quizás, uno de los más sencillos de olvidar, pero a la vez, uno de los más poderosos cuando se trata de liberar la energía estancada, los espacios olvidados o descuidados de la casa. Esos rincones donde el polvo se acumula sin que los veamos, donde los objetos se apilan por no tener un lugar adecuado, y donde las energías viejas se quedan atrapadas por no recibir la atención que merecen. Muchos de estos espacios están detrás de muebles que no movemos, bajo las camas, o en las esquinas oscuras que se van llenando de cosas que no sabemos dónde poner. Recuerdo cuando empecé a poner atención a esos espacios. Mi casa estaba llena de ellos. No solo se trataba de lugares que no limpiaba con frecuencia, sino de áreas en las que, subconscientemente, había dejado que se acumularan recuerdos no resueltos, emociones no procesadas. Y no me di cuenta de cuánta carga energética contenían hasta que comencé a hacer un cambio real en mi vida. Lo primero que hice fue identificar esos espacios olvidados. La casa, aunque no era grande, tenía varios lugares que había dejado pasar por alto. Uno de los más evidentes estaba bajo mi cama. La idea de colocar un frasco de sal en ese espacio me pareció sencilla, pero al mismo tiempo sentí que ese lugar era crucial. Esa área donde dormimos, donde descansamos, es extremadamente importante. Pensé que si podía limpiar ese espacio, quizás también podría limpiar mi mente y mi cuerpo de todo lo que me estaba agobiando. Además, la cama era el lugar donde pasaba más tiempo recuperándome, pero al mismo tiempo, era el lugar donde las tensiones se acumulaban, donde no solo descansaba mi cuerpo, sino también mis pensamientos y emociones. Decidí sacar todo lo que estaba guardado bajo la cama, cajas llenas de cosas viejas, recuerdos que ya no necesitaba, y una pequeña mesa que nunca usaba. Con cada cosa que sacaba, sentía que no solo limpiaba un espacio físico, sino que también estaba liberando algo dentro de mí. Era como si, al deshacerme de todo eso, estuviera liberando una energía que no me pertenecía. Lo que antes se sentía como una carga, comenzó a transformarse en una liberación. Con mucho cuidado, coloqué el frasco de sal bajo la cama, en el centro, dejando que la sal absorbiera toda esa energía densa. No dije nada, no hice ningún ritual complicado. Solo lo dejé allí, confiando en que el proceso comenzaría a funcionar. En los días siguientes, noté algo extraño. Aunque al principio no veía un cambio drástico, comencé a sentirme más liviano. Mis noches de descanso se hicieron más profundas, mi mente menos agitada. Algo había cambiado en mi entorno. Y no era solo el lugar físicamente más limpio, sino mi propia energía. Cada vez que pasaba por ese espacio, ya no sentía esa incomodidad que había sentido durante tanto tiempo. Estaba claro que el simple acto de limpiar esos espacios olvidados, de liberar lo que ya no tenía utilidad, había comenzado a abrir un camino para que la prosperidad entrara en mi vida. Otro de esos lugares olvidados era el rincón de la sala, detrás de un gran sillón que apenas movíamos. Ahí había una pila de papeles que ya no necesitaba, libros viejos y varias cosas que simplemente no sabían dónde poner. Me di cuenta de que ese rincón, aunque parecía insignificante, era un reflejo de mi propia vida. Había estado acumulando pensamientos, decisiones y emociones sin procesar, simplemente porque no sabía qué hacer con ellas. Decidí mover los muebles, limpiar el rincón y colocar otro frasco de sal allí. En ese momento, sentí que al limpiar ese espacio, estaba limpiando algo más dentro de mí, algo que había estado olvidado, algo que debía ser liberado.
La acción de mover los muebles no solo me permitió liberar el espacio físico, sino también el emocional. Mientras limpiaba, comencé a recordar viejas frustraciones, inseguridades y miedos que había dejado sin resolver. Cada pedazo de papel que tiraba al basurero era como una pequeña victoria sobre esos pensamientos y emociones. El cambio comenzó a reflejarse de inmediato. Las conversaciones en mi hogar se volvieron más amables, las tensiones comenzaron a disminuir y la paz, aunque sutil, comenzó a tomar su lugar. Ya no me sentía tan abrumado por lo que no había resuelto. En poco tiempo, la sensación de haber hecho espacio, de haber liberado lo que ya no me servía, fue profunda. Me di cuenta de que no solo estaba limpiando mi casa, sino también limpiando mi mente y mi vida. Empecé a pensar que los espacios olvidados de la casa son como esos rincones de nuestra vida que preferimos ignorar, las emociones no procesadas, las viejas heridas, las cargas que no sabemos cómo dejar atrás. De la misma manera que los objetos innecesarios se acumulan en esos rincones, nuestras emociones y recuerdos se quedan estancados dentro de nosotros, esperando ser liberados. Lo más interesante fue cómo todo esto comenzó a dar frutos. A medida que limpiaba los rincones olvidados de mi hogar, las oportunidades empezaron a llegar. No fue un cambio repentino, pero las cosas que antes parecían estancadas comenzaron a moverse. Proyectos que había dejado de lado se reactivaron, las relaciones personales se hicieron más armoniosas, y lo más impactante fue cómo mi actitud hacia la vida comenzó a cambiar. Me sentí más abierto, más receptivo a lo nuevo. Algo tan simple como mover unos muebles, limpiar un rincón y colocar un frasco de sal comenzó a hacer una diferencia tangible en mi vida. Este proceso de limpieza no fue solo físico. A medida que me deshacía de los objetos innecesarios, también comenzaba a dejar ir las viejas creencias que me habían limitado. Las tensiones que antes sentía, esas pequeñas frustraciones diarias que no sabía cómo resolver, empezaron a desvanecerse. Lo que había sido un peso invisible, algo que me agotaba emocionalmente, comenzó a liberarse de mi vida, y todo cambió con solo abrir espacio en mi hogar. La paz que empecé a sentir no solo provenía de la casa más ordenada, sino de la sensación de que algo profundo dentro de mí también se había desbloqueado. Esa es la magia de limpiar los espacios olvidados. No solo transformas tu entorno, sino que también te transformas a ti mismo. Cuando haces espacio para lo nuevo, cuando liberas lo viejo, no solo mejoras tu hogar, sino que también mejoras tu vida. Las oportunidades empiezan a fluir porque, ahora, hay espacio para ellas. Y la prosperidad, antes bloqueada por esas cargas invisibles, puede finalmente entrar. El sexto lugar es uno que, a menudo, pasamos por alto, pero que tiene un impacto más profundo de lo que imaginamos: el dormitorio, especialmente debajo de la cama. Este espacio es, en cierto sentido, el refugio de nuestra vida diaria, el lugar donde descansamos, renovamos energías y, sin saberlo, también acumulamos pensamientos y emociones. Muchas veces, debajo de la cama se convierte en un pequeño almacén de lo que no sabemos dónde poner. Y aunque el desorden debajo de la cama no siempre es visible, la energía que se acumula allí puede influir directamente en cómo nos sentimos y cómo vivimos nuestras vidas. Cuando comencé a aplicar los rituales de limpieza energética en mi casa, me di cuenta de que el dormitorio era un lugar clave. Era el espacio donde pasaba muchas horas, pero también el lugar donde las tensiones del día se acumulaban sin que me diera cuenta. Decidí que, al igual que los otros espacios que había limpiado, debía abordar este rincón de mi vida. Lo que me sorprendió es que no solo estaba limpiando un espacio físico, sino también haciendo espacio emocional para algo nuevo. Decidí comenzar sacando todo lo que estaba debajo de la cama. Había cajas con cosas viejas, ropa que ya no usaba, y varios objetos que simplemente había guardado allí sin pensar. El simple acto de deshacerme de estos objetos me dio una sensación de ligereza que no había anticipado. Cada cosa que sacaba parecía liberar una pequeña parte de mi mente que, hasta ese momento, había estado ocupada por lo que no estaba resolviendo. Cuando dejé el espacio vacío, sentí que, al igual que el lugar, también había limpiado una parte de mí mismo. Una vez que el espacio debajo de la cama estuvo vacío, coloqué un frasco de sal gruesa en el centro. Pensé que, si este espacio representaba el lugar donde descansaba mi cuerpo, también debía ser el lugar donde liberaba todo lo que había estado acumulando emocionalmente. Estaba claro para mí que el lugar donde dormimos tiene un impacto directo en cómo nos sentimos cuando despertamos.
Si ese espacio estaba lleno de cosas no resueltas, era probable que mi descanso estuviera siendo afectado por ellas. Decidí hacer de este acto algo significativo, un ritual de purificación, de abrir espacio para la paz, para la renovación. De esa forma, colocaba no solo un objeto, sino también mi intención de transformar ese espacio en un lugar de descanso verdadero. Lo que sucedió en los días siguientes fue sorprendente. Mi descanso comenzó a sentirse más profundo. No solo dormía más horas, sino que me despertaba sintiéndome más renovado, como si hubiera dejado de cargar algo invisible. Las pesadillas que antes solían interrumpir mi sueño empezaron a desaparecer. La calma me envolvía. Y aunque al principio no podía explicar por qué, pronto me di cuenta de que la energía que había liberado bajo la cama estaba afectando mi estado emocional de una forma profunda. Pero los cambios no se limitaron al descanso. Con cada noche de sueño más reparador, mi energía durante el día también mejoró. Me sentía menos agotado, más enfocado, y mis emociones comenzaron a fluir con más facilidad. Antes, la ansiedad me acompañaba todo el tiempo, incluso en los momentos en los que no estaba pensando en nada en particular. Pero al limpiar debajo de la cama, comencé a notar que esa sensación de ansiedad desaparecía poco a poco, como si ya no estuviera atrapada en algún rincón de mi ser. Es fascinante cómo, al limpiar un espacio físico, no solo se transforma el entorno, sino que se abre espacio para que nuestra energía se restablezca. Además, la conexión con mi pareja también mejoró. Antes, nuestras conversaciones solían terminar en malentendidos o frustraciones. Sin embargo, al crear un espacio de descanso más limpio y armonioso, nuestras interacciones comenzaron a ser más calmadas. La energía que antes era pesada y tensa comenzó a ser reemplazada por una sensación de comprensión mutua. Los días que pasábamos juntos se volvieron más tranquilos, más conectados, sin esa carga emocional que a veces se acumula sin que nos demos cuenta. Esa transformación fue el reflejo de un trabajo interno que se materializó en nuestro entorno. A medida que los días pasaban, también empecé a notar que otros aspectos de mi vida comenzaban a mejorar. En el trabajo, por ejemplo, me sentía más concentrado, menos disperso, como si mi mente estuviera más clara. Las ideas fluían con más facilidad, y las soluciones a los problemas que antes parecían complejos empezaron a llegar sin esfuerzo. La prosperidad que había estado bloqueada, no solo a nivel material, sino también a nivel emocional, comenzó a fluir hacia mí. No fue una transformación instantánea, pero cada pequeño cambio fue construyendo una base sólida de bienestar. Lo interesante de este proceso fue que no se trataba solo de mover objetos o realizar un simple ritual. Se trataba de liberar energía que había estado atrapada, de permitir que mi cuerpo y mi mente pudieran descansar verdaderamente. La importancia de la limpieza energética en el dormitorio es que está directamente relacionada con cómo nos sentimos al despertar cada día. Si el espacio donde dormimos está lleno de cosas que no necesitamos, nuestras emociones y pensamientos también estarán llenos de lo mismo. Al liberar esos espacios, tanto físicos como emocionales, comenzamos a hacer espacio para nuevas oportunidades, para una nueva forma de vivir. Ahora, cada vez que paso por debajo de la cama o entro al dormitorio, siento una paz que antes no existía. El frasco de sal sigue allí, y aunque ya no pienso en él todo el tiempo, me recuerda la importancia de crear un espacio donde realmente pueda descansar, donde pueda renovarme. Es un recordatorio de que, al igual que con los objetos de mi hogar, a veces también necesitamos hacer espacio en nuestra mente y en nuestro corazón para lo nuevo, para lo positivo, para lo que realmente merecemos. El séptimo y último lugar que decidí atender fue el espacio donde paso la mayor parte de mi tiempo productivo, el lugar donde trabajo o estudio, más específicamente, el escritorio o el área de trabajo. Este lugar es, en muchos sentidos, el corazón de nuestras aspiraciones, de nuestros proyectos y nuestras metas diarias. Es aquí donde creamos, donde soñamos, donde intentamos construir nuestra realidad. Pero, ¿qué sucede cuando este espacio está desordenado, sobrecargado o cargado de malas vibras? El lugar donde trabajamos no solo es un reflejo de nuestra productividad, sino también de cómo nos sentimos con respecto a lo que estamos haciendo. Y si ese espacio está bloqueado, es probable que nuestras ideas, nuestras oportunidades y nuestra creatividad también lo estén. Cuando empecé a hacer este trabajo de limpieza energética en mi hogar, estaba decidido a aplicar los mismos principios en mi lugar de trabajo. Había notado que mi escritorio estaba constantemente desordenado.
Había papeles que ya no necesitaba, herramientas que no usaba, y un montón de cosas que se acumulaban sin propósito. No solo era desorden físico, también había una sensación de caos en mi mente. Sentía que mis proyectos se estancaban, que no podía avanzar, que las ideas no fluían con la misma facilidad que antes. Mi espacio de trabajo no era solo un lugar para producir, era un lugar donde la energía se estancaba y con ello, mis esfuerzos. Recuerdo que, un día, después de un largo día de trabajo, decidí limpiar mi escritorio. Lo primero que hice fue deshacerme de todos los papeles innecesarios. Todo lo que no tenía un propósito claro, todo lo que había estado guardado sin ser usado, lo tiré. Fue un acto liberador. Sentí como si estuviera dejando ir muchas de las cosas que había estado cargando en mi mente, como si al limpiar mi escritorio, también limpiara mi mente de pensamientos inútiles y distracciones que solo me frenaban. Al principio, la limpieza fue un simple acto físico, pero a medida que me adentraba en la tarea, me di cuenta de que lo que estaba haciendo era más profundo. Estaba creando espacio no solo para lo nuevo, sino también para lo valioso. Estaba eliminando lo que ya no servía, lo que ya no estaba alineado con lo que realmente quería lograr. Al terminar, me sentí más ligero, más claro, más enfocado. La diferencia que experimenté después de esa limpieza fue notable. De repente, el flujo de ideas volvió. Los proyectos que antes parecían no avanzar, ahora comenzaron a tomar forma. Las oportunidades que antes me parecían fuera de alcance, comenzaron a acercarse. Mi escritorio ya no era un espacio de caos, sino un lugar organizado, tranquilo y acogedor. Y lo que es más importante, mi mente comenzó a despejarse. Las tensiones y distracciones que antes me consumían, ahora estaban fuera de mi vista. Me sentí renovado, como si hubiera abierto una ventana en mi mente que antes estaba cerrada. Lo que aprendí de este proceso es algo profundamente transformador. Nuestros espacios físicos, especialmente los lugares donde trabajamos, tienen un impacto directo en nuestra energía. Si tu espacio de trabajo está desordenado o cargado de energía negativa, es probable que esa misma energía te esté frenando a nivel personal. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en tu propio espacio de trabajo? ¿Has notado que cuando las cosas no fluyen bien en tu entorno, tampoco lo hacen en tu vida? Yo lo viví, y lo entendí de manera clara. Si no limpiamos esos espacios, si no les damos la atención que necesitan, las oportunidades y la creatividad se estancan. Recuerdo cómo me sentía antes de empezar a limpiar mi lugar de trabajo. Era como si todo estuviera en su lugar, pero al mismo tiempo, nada se moviera. Mi escritorio era como una representación de mi mente, atrapada en la rutina y la acumulación de cosas no resueltas. El proceso de limpiar mi escritorio fue más que un simple acto físico, fue una forma de liberar espacio para lo nuevo, para lo que realmente importaba. No solo estaba organizando papeles, sino también reorganizando mis prioridades y mi enfoque. Hoy, después de haber aplicado este proceso en mi vida, puedo decir que el cambio ha sido profundo. He aprendido que el orden en mi espacio de trabajo es un reflejo del orden en mi mente. Cuando limpio mi espacio, también estoy limpiando mis pensamientos y emociones, creando el espacio necesario para que la creatividad fluya, para que las oportunidades lleguen y para que las ideas se materialicen. Es un recordatorio constante de que, cuando liberamos lo que ya nos sirve, abrimos la puerta a lo que realmente deseamos. Y esto es aplicable a todos. No importa si trabajas desde casa, en una oficina o en cualquier otro lugar, el entorno en el que te encuentras tiene un impacto directo en tu rendimiento y en tu bienestar. Si te encuentras estancado, si sientes que las oportunidades no llegan, o si simplemente no te sientes inspirado, puede ser el momento de hacer una limpieza profunda en tu espacio de trabajo. Libérate de lo que no necesitas, organiza lo que realmente importa y crea un ambiente que te permita ser productivo, pero sobre todo, estar en paz contigo mismo. A veces, la transformación comienza con un simple cambio de entorno. Cuando limpiamos nuestro espacio de trabajo, estamos, en esencia, limpiando nuestra vida. Y al hacerlo, no solo liberamos nuestro espacio físico, sino también nuestra mente, nuestras emociones y nuestra capacidad para avanzar. Lo que antes parecía bloqueado comienza a moverse. Las oportunidades fluyen. Y lo mejor de todo, la sensación de que el esfuerzo no es en vano, sino que cada paso que damos, cada acción que tomamos, tiene un propósito y nos acerca a lo que realmente queremos.
Lo más poderoso de todo esto es que esta limpieza no es solo algo que haces una vez y olvidas. Es un recordatorio constante de que debemos crear espacio, de que debemos liberar lo que ya no sirve para que lo nuevo pueda entrar. Y no solo en nuestro espacio físico, sino en nuestra vida. Lo que está en tu entorno, lo que está en tu escritorio, en tu habitación, en tu hogar, refleja lo que está en tu mente. Cuando haces espacio en tu vida, estás dando la bienvenida a lo nuevo, a lo positivo, a la prosperidad. Estás invitando a la abundancia a entrar. Y cuando esa energía fluye libremente, todo lo demás se alinea. A lo largo de todo este viaje, hemos recorrido juntos 7 lugares de tu hogar donde la energía puede estar bloqueada, impidiendo que la prosperidad fluya como debería. Desde la entrada principal hasta tu espacio de trabajo, cada uno de estos lugares tiene un impacto profundo en tu vida. La limpieza de estos rincones no es solo una cuestión de ordenar, es una transformación profunda de tu espacio, pero también de ti mismo. Al limpiar tu hogar, en realidad, estás limpiando tu mente y tus emociones. Al liberar lo que ya no sirve, estás creando el espacio necesario para que lo nuevo, lo positivo, lo abundante, llegue a tu vida. Lo que hemos aprendido hoy es que no se trata solo de mover objetos del lugar, sino de hacer un cambio consciente en la energía que nos rodea. Cada uno de los lugares que abordamos tiene un propósito: la entrada principal, donde la energía externa entra en tu vida; los rincones oscuros, donde se acumulan las emociones no resueltas; debajo de las escaleras, un punto de tránsito energético; el dormitorio, que es el espacio donde tu descanso se ve afectado por lo que no has dejado ir; y el lugar de trabajo, donde tus proyectos se estancan si el espacio está desordenado o cargado. Al aplicar estos principios, no solo organizas tu hogar, sino que creas un espacio para la paz interior, para el flujo de oportunidades y para una vida más plena. A través de la experiencia del protagonista, podemos ver cómo un pequeño cambio en el entorno puede generar grandes transformaciones. Lo más importante que aprendí, y que ahora te invito a reflexionar, es que nuestra vida está profundamente conectada con la energía de nuestros espacios. Si en nuestro hogar hay caos, acumulación de cosas viejas o lugares que ignoramos, esa misma energía se refleja en nuestra vida. Pero al limpiar esos espacios, al darles la atención que merecen, creamos una apertura para lo nuevo. Y eso, en última instancia, es lo que nos permite recibir todo lo que la vida tiene para ofrecer. Lo que hemos descubierto juntos no es solo una técnica para mejorar nuestro hogar, sino una manera de tomar control de nuestra energía y de nuestra vida. La limpieza energética no es magia, ni es una solución instantánea. Es un proceso que requiere acción, intención y paciencia. Pero los resultados son reales. La prosperidad, el bienestar y la paz interior no son algo que solo ocurre por casualidad, son el resultado de crear el ambiente adecuado para que esas energías fluyan libremente. Este proceso nos enseña que lo que guardamos, lo que acumulamos, no solo está limitado a objetos físicos. Nuestras emociones, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, también se acumulan en los espacios que habitamos. Y aunque no siempre los veamos, nos afectan profundamente. Así que cuando decidimos liberar esos espacios, también estamos liberando esas emociones. Y al hacerlo, nuestra vida comienza a alinearse con lo que realmente deseamos. Las oportunidades que antes se sentían lejanas comienzan a acercarse. Las relaciones mejoran. La paz llega a nuestra vida. Lo más impresionante de todo esto es que la transformación no se limita a lo físico. La limpieza de estos lugares tiene un impacto directo en cómo nos sentimos con nosotros mismos. A medida que limpiamos nuestro hogar, también limpiamos nuestra mente. A medida que liberamos espacio en nuestro hogar, también liberamos espacio en nuestra vida para lo que realmente importa. Y este es solo el comienzo. A lo largo de este viaje, hemos hablado de los 7 lugares donde puedes empezar a trabajar para desbloquear la energía en tu vida. Pero el verdadero trabajo es el que realizas dentro de ti. Es el momento en que decides hacer espacio para lo nuevo, para lo positivo, para la abundancia. Es el momento en que tomas la decisión de liberarte de lo que ya no te sirve, para que puedas recibir todo lo que está esperando para llegar a ti. Recuerda que, al final, todo lo que hagas en tu espacio tiene un impacto directo en cómo te sientes y en lo que eres capaz de recibir. Si te encuentras estancado, si sientes que las puertas no se abren, si las oportunidades parecen escaparse, tal vez sea el momento de mirar esos espacios que has ignorado. A veces, los cambios más pequeños,
los más sutiles, pueden tener un impacto enorme. No subestimes el poder de un simple frasco de sal colocado en el lugar adecuado. A veces, la transformación comienza con un gesto sencillo. Espero que lo que has aprendido aquí hoy te haya inspirado a hacer cambios en tu propio espacio y en tu vida. No es un camino fácil, pero los resultados valen la pena. Si este video te ha ayudado, si has encontrado algo útil o inspirador en él, no olvides darle y suscribirte para seguir recibiendo más contenido como este. Y si te sientes llamado a compartir tu experiencia, déjame un comentario abajo. Me encantaría saber cómo estás aplicando estos principios en tu vida. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de transformación. Te deseo paz, prosperidad y abundancia en todo lo que hagas. Hasta la próxima.